Washington, D.C., 1985. Medianoche. La ciudad duerme bajo una lluvia fina que cae sobre las calles vacías y los letreros apagados. El aire huele a metal mojado y a cansancio. En la acera opuesta del edificio del FBI, un hombre camina despacio, encorvado, bajo un abrigo gris. Lleva las manos en los bolsillos y el paso medido de quien se ha quedado sin destino. Se llama John Anthony Walker. Tiene 47 años, el pelo canoso, las gafas empañadas y un sobre sellado bajo la chaqueta. Dentro hay una cinta de casete, un trozo de papel con una dirección escrita a máquina y una frase corta, casi insolente. I have information you need. Walker se detiene frente a una cabina telefónica. Observa las luces del edificio al otro lado de la calle. Una bandera estadounidense se agita débilmente bajo la lluvia. Durante un largo instante no se mueve. Luego abre la puerta de la cabina, se refugia dentro y deja el sobre la repisa metálica. Su reflejo en el cristal lo observa, irreconocible. Durante casi 20 años, ese mismo hombre había sido una sombra dentro de la Marina de los Estados Unidos. Operador criptográfico, experto en comunicaciones, padre de familia. Un rostro corriente que nadie recordaría en una multitud. Y, sin embargo, desde 1967 había entregado a la KGB los secretos más sensibles del arsenal nuclear norteamericano. Códigos de comunicación, claves de submarinos, listados de frecuencias, manuales de cifrado. Su traición no fue un impulso ni un acto político. Fue un negocio. Un negocio que comenzó con $1000 y una promesa. Dinero fácil, bajo riesgo, sin ideología. Walker mira el sobre, duda, y lo empuja lentamente hacia el fondo de la repisa. Su respiración se refleja en el cristal empañado. Sabe que con ese gesto no está entregando información, sino rindiéndose. La red que construyó durante 2 décadas, su hermano, su hijo, su viejo amigo de la Marina, está a punto de desmoronarse. El FBI se le acerca desde hace meses. Su exesposa ha hablado más de la cuenta. El cerco se cierra. Una patrulla pasa lentamente por la avenida. Walker baja la cabeza. Del otro lado de la línea telefónica, el receptor suena una vez, 2, 3, hasta que una voz masculina contesta: Federal Bureau of Investigation. Walker traga saliva. Tengo algo que ustedes deberían escuchar. Cuelga sin esperar respuesta. Mira la cabina, el sobre, la lluvia cayendo sobre la acera. Durante un momento parece a punto de recuperarlo, de echar a correr, de borrar el último rastro de su vida secreta. Pero no lo hace. Sale de la cabina, sube el cuello del abrigo y se aleja caminando. El sobre permanece allí, anónimo, bajo la luz amarilla del poste. En su interior, la confesión de un hombre que creyó burlar al mundo y terminó traicionando su propia sombra. Por $1000 había traicionado a su país. Por miedo, estaba a punto de traicionarse a sí mismo. John Anthony Walker nació en 1937 en Scranton, Massachusetts, en el seno de una familia militar y de escasos recursos. Su padre había servido en la Guardia Nacional, un hombre de voz dura y mirada vacía, marcado por la Gran Depresión y por la certeza de que nada en la vida se obtenía sin sufrimiento. Su madre, callada y metódica, mantenía la casa como si fuera un cuartel. Horarios estrictos, disciplina, pocas palabras. Walker creció entre la obediencia y la frustración, soñando con escapar del horizonte estrecho de las fábricas y los almacenes de su ciudad. En 1955, con 18 años y sin dinero para estudiar, se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Lo hizo sin convicción patriótica. Buscaba una salida, no una bandera. El uniforme le ofrecía algo que el mundo civil no: comida asegurada, un techo,
una jerarquía donde al menos el esfuerzo se medía por grados. En el entrenamiento se distinguió por su inteligencia técnica, por la rapidez con que comprendía los sistemas de comunicación y descifrado. Pronto fue asignado como operador criptográfico en la base naval de Norfolk, Virginia, el corazón de la flota atlántica. Durante un tiempo creyó haber encontrado su lugar. Las máquinas de cifrado, los códigos, las transmisiones, todo respondía a una lógica que él entendía mejor que las personas. Sus superiores lo describían como eficiente, pero difícil. Un hombre que obedecía solo cuando la orden tenía sentido. No era un rebelde, solo alguien incapaz de callar su escepticismo. En la Marina, eso bastaba para ser observado con recelo. Su carácter volátil lo aisló. En los años 60, mientras sus compañeros ascendían, Walker acumulaba deudas, malas evaluaciones y noches de alcohol. Se casó con Barbara Crowley, una joven impulsiva con la que tuvo 3 hijos. El matrimonio fue turbulento desde el principio. Él vivía en los buques, ella entre el tedio y la sospecha. Las infidelidades mutuas, el dinero que nunca alcanzaba y el orgullo herido fueron minando todo lo que quedaba. Hacia 1966, Walker se encontraba en una pendiente que parecía irreversible. La familia estaba al borde de la ruina, su carrera militar se estancaba y sus superiores ya no confiaban en él. A veces, al salir del turno nocturno en la sala de comunicaciones, se quedaba solo frente al panel de los cifradores, observando las líneas de números que se movían en la pantalla. Allí, entre las señales secretas de una potencia global, comprendía algo que no podía admitir en voz alta. Él era invisible. No importaba su talento ni sus años de servicio. El sistema en el que había depositado su vida ni siquiera sabía su nombre. En su mente comenzó a repetirse una idea que con el tiempo se convertiría en justificación. Si el país no me valora, ¿por qué debería yo valorarlo? Esa frase no fue un arrebato. Fue el principio de una lógica nueva, íntima, corrosiva. La obediencia había dejado de tener sentido. Si las reglas solo beneficiaban a otros, romperlas no era traición, era equilibrio. Walker no se sentía un enemigo de Estados Unidos. Se sentía un hombre que reclamaba un pago atrasado. En 1967, cuando su deuda superaba los ingresos de su salario militar y su esposa amenazaba con abandonarlo, esa idea dejó de ser pensamiento y se convirtió en acción. Una noche tomó un manual de cifrado KL-47 del archivo restringido de la base. Lo guardó dentro de su chaqueta, salió caminando como si nada y condujo durante horas hasta Washington. No sabía aún lo que haría con él, solo sabía que por primera vez en su vida tenía algo que los demás no: valor real. Y esa sensación, más que el dinero, fue lo que lo empujó a cruzar la línea que nadie cruza 2 veces. El invierno de 1967 fue especialmente frío en la costa atlántica. Las noches en la base naval de Norfolk eran largas y húmedas, y los pasillos de la sala de comunicaciones olían a metal y café rancio. John Walker llevaba semanas pensando en el mismo gesto: abrir el armario metálico del archivo clasificado, tomar un manual y salir por la puerta. Era una idea absurda, peligrosa, pero la repetición la había vuelto lógica. La rutina lo había hecho invisible. Nadie notaría su ausencia durante unas horas, ni el faltante de un documento entre cientos. Aquella noche el turno fue tranquilo. Poco antes de medianoche, Walker esperó a quedarse solo en la oficina. El reloj marcaba las 00:47 cuando giró la llave del compartimiento de seguridad. Dentro, apilados como Biblias de un culto moderno, estaban los manuales de cifrado KL-47, el corazón de las comunicaciones de la Marina.
Eran simples cuadernos de números, pero cada página contenía el lenguaje cifrado con el que los submarinos nucleares estadounidenses hablaban con Washington. Si alguien más poseía ese lenguaje, podía escuchar cada palabra del enemigo sin que éste lo supiera. Walker tomó uno de los manuales y lo colocó dentro de una carpeta de informes rutinarios. Caminó hasta el estacionamiento con la calma de quien lleva papeles sin importancia. El guardia de la puerta le dio las buenas noches. Él respondió con un gesto cansado y desapareció en la oscuridad. Condujo hacia el norte durante toda la madrugada. El parabrisas empañado y la radio encendida eran sus únicos testigos. Cruzó el río Potomac al amanecer y estacionó frente a un edificio gris, sin rótulos visibles, en una esquina discreta de Wisconsin Avenue. Sabía lo que era: la embajada de la Unión Soviética. Durante unos minutos permaneció dentro del coche, observando las ventanas cerradas, los guardias uniformados, el humo del invierno elevándose sobre el tejado. Tenía los dedos entumecidos y el corazón golpeando con un ritmo que ya no podía controlar. Luego bajó del coche, tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. El guardia lo miró sin entender. Walker habló en voz baja, en inglés. «Necesito hablar con alguien de inteligencia. Es importante». Lo hicieron esperar en un salón pequeño. Un hombre alto, de traje oscuro y rostro impenetrable, lo recibió pocos minutos después. Su acento lo delataba. KGB. Walker colocó el manual sobre la mesa. «Esto», dijo, «pertenece a la Marina de los Estados Unidos». El oficial soviético lo observó con desconfianza, sin tocarlo. «¿Qué quiere a cambio?» Walker lo pensó un instante. $1000 y trabajo. El agente levantó las cejas. No esperaba una cifra tan baja. Abrió el cuaderno, lo hojeó con cuidado y detuvo la mirada en una página. Comprendió de inmediato lo que tenía frente a él. Cerró el manual despacio, como si temiera que pudiera desaparecer. «¿Por qué lo hace?», preguntó al fin. Walker sostuvo su mirada, sin dudar. «Porque puedo». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero bastó para sellar la historia. El agente asintió, sacó un sobre del maletín y lo colocó sobre la mesa. Dentro había billetes nuevos, contados con precisión. Lo extendió hacia él. «Bienvenido, comrade Stingray». Ese sería su nombre en clave, su identidad secreta durante los próximos 18 años. Walker guardó el dinero sin mirarlo, se levantó y salió del edificio con el mismo paso con que había entrado. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre las calles vacías de Washington. El tráfico matutino no había empezado todavía. Caminó de regreso a su coche, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una extraña sensación de control. No había ideología, ni rabia, ni propósito. Solo una certeza tranquila. Había cruzado la línea y nadie lo sabía. En el retrovisor, la embajada soviética desapareció tras la niebla. El país más poderoso del mundo acababa de perder su voz. Y nadie, salvo John Anthony Walker, lo había notado. En la sala de comunicaciones de la base de Norfolk, el sonido del teletipo nunca se detenía. Eran mensajes que cruzaban el Atlántico a todas horas. Órdenes, informes de patrulla, coordenadas de submarinos, actualizaciones meteorológicas. Miles de transmisiones diarias que formaban el sistema nervioso de la Marina estadounidense. La mayoría de los hombres que trabajaban allí jamás se preguntaban qué decían. Eran operadores, piezas en una maquinaria demasiado grande para entenderla. Walker sí se lo preguntaba, y además sabía cómo leerlas. En su escritorio tenía acceso a las key lists, los listados de claves diarias que servían para activar los cifradores KL-47.
Eran secuencias alfanuméricas que cambiaban cada 24 horas y permitían descifrar cualquier comunicación enviada entre los submarinos nucleares y el Pentágono. Cada lista era única. Sin ella, los mensajes eran ruido. Con ella, el enemigo podía escuchar cada palabra. Durante meses, Walker copió a mano esas claves en hojas sueltas, con letra pequeña, meticulosa. Nunca más de 2 o 3 por día. Nunca las mismas en días consecutivos. Las guardaba entre los forros de sus manuales, en sobres ordinarios sin marcar. Después, al salir de la base, los metía en el maletín junto a los informes de rutina. Nadie lo registraba. Nadie sospechaba de un hombre que llevaba uniforme. En Washington, los agentes de la KGB que recibían sus sobres no podían creer lo que veían. Lo que aquel operador de voz tranquila les entregaba no era una simple pieza de información, era la llave de un lenguaje entero. Los criptógrafos soviéticos comprobaron los primeros datos en cuestión de horas. Todo era exacto. Las transmisiones interceptadas que antes eran solo ruido, ahora podían leerse con claridad. Órdenes de patrulla, informes de lanzamiento, planes de ejercicios, listas de tripulación. Por primera vez, la Unión Soviética podía escuchar a su enemigo en tiempo real. La magnitud del hallazgo obligó a Moscú a reaccionar. En el segundo semestre de 1968, la KGB creó una división nueva, integrada por matemáticos, traductores y analistas, dedicada exclusivamente a procesar la información de un solo hombre, Stingray. El espionaje naval cambió de escala. Lo que antes requería arriesgar satélites o infiltraciones, ahora llegaba en sobres discretos cada pocas semanas. Walker entendía perfectamente el valor de lo que hacía, pero no mostraba culpa. En su mente no estaba entregando armas ni destruyendo vidas. Solo copiaba números, cifras frías, secuencias que para él eran solo trabajo. Lo fascinaba la exactitud, la sensación de tener el control absoluto de algo que todos consideraban inaccesible. En los registros de la KGB, sus entregas comenzaron a etiquetarse como material estratégico prioritario. Para ellos, Walker no era un traidor, era una fuente estructural, un satélite con corazón humano. Los analistas soviéticos le dieron un nombre informal que nunca apareció en los documentos oficiales: el hombre que hablaba con los submarinos. Mientras tanto, en la base de Norfolk, el flujo de mensajes seguía su curso. Las órdenes llegaban y partían, las luces parpadeaban, los cifradores giraban con su ritmo mecánico. Nadie notaba que cada palabra transmitida, cada cifra de verificación, cada código de emisión, estaba siendo duplicado por un hombre sentado entre ellos, tranquilo, invisible, anotando en silencio. Cada clave que copiaba alteraba el equilibrio entre dos imperios. Cada palabra transcrita movía el mundo 1 milímetro hacia el peligro. Y nadie, ni en Washington ni en Moscú, entendía todavía que el futuro de la disuasión nuclear había cambiado para siempre en la caligrafía minuciosa de un operador criptográfico llamado John Anthony Walker. En Moscú, los informes de Walker tardaron menos de una semana en llegar al escritorio del director adjunto de la KGB. Las pruebas fueron concluyentes. Los códigos eran auténticos, las frecuencias coincidían, los mensajes interceptados empezaban a tener sentido. La red naval estadounidense, hasta entonces impenetrable, quedaba abierta como un libro. Los analistas del Directorado de Inteligencia Exterior confirmaron lo impensable. El enemigo hablaba y ellos podían escuchar. El impacto fue inmediato. Las grabaciones descifradas mostraban la posición de submarinos nucleares estadounidenses en el Atlántico Norte, los horarios de transmisión,
los ejercicios tácticos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos sabían en qué parte del océano estaban los misiles que podían destruirlos. En los pasillos del Kremlin se habló de victoria silenciosa. Nadie lo celebró en público, pero todos entendieron lo que significaba. El equilibrio de la Guerra Fría había cambiado sin disparar un solo proyectil. En Washington, Walker continuaba su rutina con una calma que rozaba la indiferencia. Trabajaba, bebía, pagaba sus deudas, sonreía en las reuniones familiares. Cada pocas semanas colocaba un sobre con rollos de película o listas de claves en un punto muerto acordado con la KGB. A cambio, encontraba sobres más pequeños con dinero, siempre exacto, siempre contado. Al principio eran $500 por entrega, luego 1.000, más tarde 3.000. No era el dinero lo que lo sostenía, sino la sensación de poder. Meses después, Moscú decidió formalizar la relación. En la primavera de 1968, Walker recibió una nota escrita en papel de hotel. Nos reuniremos en persona. Mismo nombre. Habitación 612. El mensaje estaba firmado con una sola letra. S. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Statler, en el centro de Washington. Era un edificio anónimo, de pasillos alfombrados y olor a cigarro viejo. Walker llegó con media hora de adelanto, vistiendo un traje oscuro y el gesto tenso de quien sabe que no puede retroceder. Cuando la puerta se abrió, no encontró el tipo de hombre que esperaba. Frente a él no había un espía de película, sino un diplomático de aspecto educado, con el porte sereno de un burócrata. «Soy Sergei Lukashev», dijo el visitante extendiendo la mano. «Me han pedido que le transmita el agradecimiento de mi gobierno». Walker lo observó sin corresponder el gesto. «Supongo que quieren más material». Lukashev sonrió apenas. «Por supuesto. Pero antes queremos aclarar algo. Para nosotros no es traición, señor Walker, es colaboración». Walker encendió un cigarrillo y soltó el humo con lentitud. «Llámelo negocio». El trato quedó sellado en ese instante. No hubo contratos, ni juramentos, ni palabras solemnes, solo una transacción. Desde ese día, las entregas se volvieron regulares. Cada mes, Walker entregaba un paquete con nuevas claves, manuales, diagramas. Los recibía un chofer de embajada o un agente de enlace que no hablaba más de lo necesario. Moscú duplicó su pago y lo bautizó oficialmente con un nombre en clave: Stingray. La KGB, fascinada por la eficacia de su fuente, comenzó a construir un protocolo alrededor de él. Los documentos de Walker llegaban sellados en sobres diplomáticos, viajaban en valijas oficiales y se analizaban en salas restringidas. Cada palabra que él copiaba se convertía en una línea de defensa para un país entero. Para Walker, aquel éxito se transformó en rutina. En su mente no era un espía, era un proveedor, un engranaje útil en un sistema que lo necesitaba, aunque ninguno de los dos lo reconociera. Mientras el mundo se preparaba para otra década de tensiones, él había encontrado su propósito: vender información a quien la valorara, sin culpa, sin patriotismo, sin remordimientos. La carrera había comenzado y no tenía retorno. A comienzos de los años 70, John Walker ya no era un operador de base. Se había convertido en el nodo de una red invisible. Sus sobres llegaban puntuales a los puntos muertos designados por la KGB, y los pagos se realizaban con la precisión de un salario. El espionaje, para él, se había vuelto un trabajo más, pero un trabajo solitario, y el silencio empezaba a pesarle. El primer nombre que se le ocurrió fue el de su hermano menor, Arthur, también marino, también desencantado.
Arthur servía en una base de reparaciones navales en Norfolk, un puesto rutinario que no ofrecía futuro. Cuando John lo visitó una tarde en 1972, no habló de ideología ni de política, habló de dinero. «Tú sabes lo que valen los papeles que ves todos los días», le dijo. Arthur lo miró sin entender. «¿Qué quieres decir?» John se inclinó hacia él. «Que hay gente dispuesta a pagar por ellos, mucho más de lo que te paga la Marina». Arthur tardó semanas en aceptar. Al principio creyó que era una broma. Después, cuando vio el sobre con billetes nuevos y una instrucción simple, «Copia esto y entrégalo en este punto», entendió que su hermano hablaba en serio. Nunca preguntó quién estaba detrás. Tal vez lo sabía, tal vez prefirió no saberlo. El segundo en sumarse fue Jerry Whitworth, su antiguo compañero de la Marina, operador de comunicaciones en portaaviones nucleares. Walker lo consideraba el enlace perfecto. Whitworth tenía acceso directo a las transmisiones cifradas de los grupos de ataque en el Pacífico. Lo convenció con el mismo argumento: dinero y reconocimiento. El encuentro tuvo lugar en un bar cerca de San Diego. Entre vasos de cerveza y el ruido de una televisión encendida, John le explicó lo esencial. «Tú consigues los códigos, yo me encargo del resto». Whitworth dudó. «¿Para quién trabajas?» «Para alguien que paga mejor que el gobierno». Nunca mencionó a la KGB. No hacía falta. En el espionaje, la ignorancia era protección. Durante años, Whitworth envió rollos de película y listas cifradas a través de rutas improvisadas. Recibía sobres discretos por correo con miles de dólares en efectivo. A veces los guardaba en el congelador de su casa, entre las bandejas de hielo. Ninguno de ellos sabía hasta qué punto lo que entregaban cambiaba el tablero mundial. El tercero llegó más tarde y fue el más difícil. Michael Walker, el hijo mayor de John. A principios de los 80, Michael servía como operador en submarinos de ataque. Su padre lo visitó durante un permiso y lo invitó a cenar. Hablaron de todo menos del pasado, del trabajo, del futuro, de las deudas. Al final, John le hizo una propuesta disfrazada de favor. «Necesito que me consigas unos informes rutinarios. Nada clasificado, nada peligroso. Es solo para una empresa de consultoría naval. Te pagaré por cada copia». Michael aceptó, no por codicia, sino por costumbre. Durante meses le entregó papeles sin saber que lo que copiaba eran informes de patrulla, registros de armamento y claves de comunicación. Cuando finalmente comprendió lo que estaba haciendo, ya era tarde. El miedo lo dejó atrapado en el mismo círculo que su padre había creado. Cada uno de ellos tenía un rol. Arthur obtenía documentos de las bases en tierra. Whitworth captaba códigos desde los portaaviones. Michael aportaba información desde los submarinos. John organizaba, filtraba y entregaba todo a la KGB. Nada de patriotismo ni conspiraciones grandilocuentes, solo logística. Los encuentros eran breves, casi rutinarios. Los sobres cambiaban de manos en cafeterías, aparcamientos o estaciones de servicio. El dinero circulaba sin preguntas. Para los soviéticos, Stingray había dejado de ser un individuo. Era una red completa, una fuente que respiraba por varios cuerpos. En los despachos de la Lubyanka, los informes de Walker se manejaban con la misma clasificación que los secretos de Estado. En los informes internos se decía: la fuente Stingray mantiene continuidad y fiabilidad absoluta. Considerar prioridad estratégica. Walker no tenía entrenamiento formal de espía, pero había comprendido algo que los profesionales solían olvidar. El espionaje no necesita héroes, solo gente dispuesta a no mirar atrás. Y así, poco a poco, convirtió la traición
en una empresa familiar. Durante más de una década, John Walker mantuvo un equilibrio tan improbable como estable. No era un fugitivo, ni un hombre rico, ni siquiera un espía en el sentido clásico. Era un padre de familia que pagaba sus cuentas, un veterano con apariencia anodina, un hombre que pasaba inadvertido en supermercados y oficinas de correos. Y, sin embargo, cada pocas semanas, entregaba a la Unión Soviética secretos que podían cambiar el destino del planeta. El dinero nunca fue mucho. Al principio, $1.000 por paquete. Más tarde, 3.000 o 5.000, entregados en sobres discretos o transferencias indirectas. A veces, los soviéticos le regalaban una cámara, un reloj caro o una botella de vodka. Nada de lujos, nada de excesos. Su codicia nunca escaló, porque su placer no estaba en la recompensa, sino en el control, en la certeza de que el sistema que lo había ignorado dependía, sin saberlo, de su silencio. Mientras tanto, los documentos que entregaba eran cada vez más valiosos. Informes técnicos sobre submarinos de ataque, protocolos de comunicación, esquemas de lanzamiento de misiles, procedimientos de seguridad y, sobre todo, las claves que permitían leer las transmisiones cifradas de la Marina. Los soviéticos podían anticipar maniobras, conocer rutas, estimar tiempos de despliegue. En cuestión de meses, lo que antes era incertidumbre se volvió una ventaja estratégica. En Moscú, sus informes recibieron una designación interna: material Stingray, prioridad alfa. Los analistas del Directorado de Inteligencia Naval los describían con una frase que se haría célebre dentro de los archivos de la KGB: una fuente que equivale a un satélite en el mar. Gracias a la información de Walker, la Unión Soviética reconstruyó mapas de las patrullas estadounidenses, localizó zonas de lanzamiento e incluso reconfiguró sus propias rutas de submarinos para evadir detección. Era espionaje de precisión, sin dramatismo, sin ruido. Todo llegaba en sobres de papel, cuidadosamente escritos, sin manchas ni errores. En Estados Unidos, el almirantazgo comenzaba a notar pequeñas inconsistencias. Transmisiones interceptadas, movimientos soviéticos demasiado oportunos, ejercicios frustrados. Los informes internos hablaban de posibles filtraciones tecnológicas, pero nadie sospechaba de un traidor. La Marina confiaba en sus códigos. El enemigo no debía ser capaz de romperlos. Si algo salía mal, la culpa recaía en el azar o en el exceso de precaución del adversario. Walker leía esos mismos reportes desde su casa y sonreía. Sabía que la única persona que podía explicar lo que estaba ocurriendo era él mismo. A veces, mientras fumaba en la oscuridad de su sala, pensaba en el alcance de lo que hacía. Había entregado tanto que ni siquiera podía imaginar cuántas decisiones, cuántos hombres, cuántas rutas dependían ahora de sus notas escritas a mano. Pero no sentía remordimiento. Había aprendido a mirar la traición como una forma de arte, fría, precisa, sin emoción. Su red seguía funcionando. Arthur, su hermano, continuaba suministrando informes desde tierra. Whitworth, desde los portaaviones. Su hijo, Michael, desde los submarinos. Todo se mantenía en movimiento con la misma eficiencia de una empresa. La KGB, al otro lado del océano, organizaba conferencias secretas para interpretar cada documento que llegaba con su nombre clave. Walker se había convertido en una sombra omnipresente. Los soviéticos lo llamaban la voz del enemigo. Los estadounidenses, sin saberlo, hablaban todos los días a través de él. Por $1.000 iniciales, John Anthony Walker había hecho vulnerable todo el océano. En 1976, después de más de 20 años de servicio, John Anthony Walker se retiró oficialmente de la Marina.
Tenía 39 años, una pensión modesta y la apariencia cansada de quien ha vivido demasiado dentro de estructuras rígidas. La ceremonia de despedida fue breve. Un apretón de manos, una fotografía de grupo y la bandera doblada que guardó sin emoción. Pocos meses después, abrió una pequeña agencia de seguridad privada en Virginia Beach. El cartel en la puerta decía Walker Security Consultants. Vendía sistemas de alarma, instalaba cerraduras electrónicas y ofrecía asesoría sobre prevención de robos a tiendas y gasolineras. Era el tipo de negocio que no levantaba sospechas, un veterano aprovechando su experiencia para ganarse la vida. De día, atendía a clientes y se quejaba de los impuestos. De noche, en la habitación trasera del local, preparaba rollos de película y sobres codificados para la KGB. Había convertido la trastienda de su oficina en un pequeño laboratorio de espionaje. Allí guardaba microfilms, listas de claves, informes obtenidos por su hermano Arthur y por Whitworth. Cada paquete iba acompañado de una nota escrita a máquina con la precisión de un contador. Fechas, coordenadas, descripción técnica. Walker había perfeccionado su método. Sus entregas eran discretas, regulares, limpias. Conducía largas distancias hasta dejar los sobres en puntos muertos, acordados con sus contactos soviéticos. Una alcantarilla abandonada, una caja eléctrica en un parque, el interior hueco de un poste de señalización. Jamás fue interceptado. Mientras tanto, su vida doméstica se desmoronaba. Su esposa Bárbara, a quien conocía desde los 17 años, llevaba tiempo sospechando. Notaba los viajes sin explicación, el dinero en efectivo que aparecía de la nada, los silencios cada vez más largos. Las discusiones se volvieron rutina. Ella bebía, él callaba. Una noche de 1977, lo esperó despierta en la sala, con la luz tenue de una lámpara encendida. Cuando Walker entró, empapado por la lluvia, encontró el cenicero lleno y una botella casi vacía. «¿Qué es lo que haces, John?», preguntó ella con voz áspera. Walker dejó las llaves sobre la mesa y la miró sin interés. «Trabajo extra. Nada que entiendas». «¿Trabajo extra?», repitió ella. «¿Para quién?». Él sonrió apenas, un gesto cansado, sin respuesta. Bárbara comprendió que no necesitaba una confesión. Había algo más grande que él no podía nombrar, y ese silencio fue lo que la destruyó. Comenzó a beber con regularidad, a desahogarse con amigos, a contar versiones distintas de la misma sospecha. Walker no se inmutó. El miedo de ella, paradójicamente, lo hizo sentirse intocable. El espionaje había dejado de ser riesgo y se había convertido en costumbre. Su vida entera funcionaba como un sistema doble. De día, un hombre correcto. De noche, una sombra meticulosa. Cada faceta alimentaba a la otra. Mientras más normal parecía su vida, más seguro se sentía para seguir traicionando. En las reuniones sociales hablaba de política, criticaba la burocracia y repetía frases patrióticas. Nadie notaba la ironía. Era el vecino que ofrecía consejos sobre alarmas, el veterano que asistía a actos conmemorativos. Por dentro, guardaba una satisfacción secreta. El mundo lo veía como un hombre cualquiera, y eso lo convertía en el espía perfecto. El miedo destruyó a Bárbara. El silencio volvió más audaz a Walker. La frontera entre su vida pública y su crimen se volvió tan delgada que ya no existía. Y cuando esa frontera desaparece, la caída deja de ser una posibilidad. Se convierte en destino. A comienzos de los años 80, el equilibrio del mundo empezaba a cambiar. La Unión Soviética se debilitaba bajo el peso de su economía y su burocracia. La maquinaria del partido se oxidaba, los suministros escaseaban, y en los despachos de la KGB,
La palabra más repetida era una sola: suspición. Los frentes del espionaje, antes disciplinados y calculados, empezaban a mostrar grietas. Y en Washington, el FBI comenzaba a notar algo que no encajaba. Documentos clasificados, manuales de cifrado y protocolos de comunicación estaban apareciendo en operaciones soviéticas con una rapidez imposible. La precisión de las contramedidas del enemigo no podía explicarse con simples filtraciones tecnológicas. El contraespionaje naval estadounidense abrió una investigación silenciosa. La llamaron Operación Wizard. Su objetivo: identificar una fuente interna que, desde dentro de la Marina, estuviera entregando información estratégica a Moscú. Durante meses, los analistas revisaron patrones, rutas y archivos de transmisión. Lo que encontraron fue desconcertante. Los soviéticos reaccionaban a maniobras que ni siquiera habían sido comunicadas fuera del entorno criptográfico. Eso significaba que alguien, en algún punto del sistema de cifrado, estaba entregando las claves. Pero el sospechoso debía ser alguien pequeño, alguien que no llamara la atención. John Walker no figuraba en ninguna lista. Estaba retirado, era civil y había pasado más de una década sin contacto directo con la Marina. En apariencia, un hombre cualquiera con un negocio modesto. Nadie imaginaba que seguía recibiendo material de 3 colaboradores: su hermano Arthur, su viejo amigo Jerry Whitworth y su propio hijo Michael. Sin embargo, el círculo que había construido con precisión empezaba a agrietarse. Arthur, distraído y torpe, cometía errores de procedimiento. En una ocasión entregó un sobre con material incompleto. En otra, olvidó destruir copias. Su paranoia lo llevaba a hablar más de la cuenta, incluso con conocidos. Whitworth, por su parte, se volvió errático. El dinero lo había convertido en un hombre impredecible. Se quejaba de que los pagos eran bajos, de que arriesgaba demasiado. Bebía, escribía cartas a Walker reclamándole más reconocimiento. En una de ellas llegó a poner por escrito palabras que nadie en su situación debería escribir: si caigo, no caeré solo. Michael, el hijo, era distinto. Lo consumía la culpa. En los submarinos, mientras operaba los sistemas de comunicación, sentía que cada mensaje podía estar atravesando un puente que él mismo había ayudado a construir para el enemigo. Cuando regresaba a tierra, el silencio de su padre lo asfixiaba. En 1983 le confesó a un compañero que su familia tenía problemas. No dijo más, pero bastó para sembrar una sospecha. Walker no lo notaba. Su confianza era total. Creía que el paso del tiempo era su mejor aliado. Ningún espía duraba tanto sin ser descubierto. En su mente, la longevidad era sinónimo de invulnerabilidad. Mientras el FBI desplegaba nuevas redes de vigilancia, él continuaba dejando sobres en los puntos muertos, convencido de que su anonimato era inquebrantable. Pero las circunstancias habían cambiado. La URSS, debilitada, había empezado a revisar sus propias fuentes. Algunos agentes soviéticos huían o eran descubiertos. Otros simplemente desaparecían. El espionaje ya no era un arte preciso, sino una sucesión de maniobras desesperadas. En medio de ese caos, cada intercambio de información aumentaba el riesgo. Walker, sin saberlo, seguía escribiendo el final de su propia historia con la misma rutina con la que la había comenzado. Las mismas rutas, los mismos sobres, la misma arrogancia. El círculo empezaba a cerrarse, y esta vez él estaba en el centro. A mediados de 1984, Barbara Walker vivía sola en un pequeño apartamento de Norfolk, Virginia. Las paredes olían a tabaco, las persianas estaban siempre medio cerradas y el teléfono colgaba del cable como si temiera sonar.
Llevaba años divorciada, con una pensión irregular y una salud que se deterioraba al mismo ritmo que su memoria. Su vida se reducía a 2 rutinas: el silencio de la mañana y el ruido de las botellas por la noche. Durante años había intentado olvidar a su exmarido, pero olvidar a John Anthony Walker era imposible. En los bares locales aún la reconocían como la esposa del marino, y algunos vecinos recordaban las peleas, los portazos, los gritos en mitad de la madrugada. Bárbara había vivido junto a un hombre que nunca decía la verdad, y aún así nunca dejó de intentar descifrarlo. Aquella noche, cansada y ebria, le confesó a una amiga lo que llevaba tiempo guardándose. «John es un espía», dijo con la voz quebrada. «Trabaja para los rusos». La amiga la miró con incredulidad, luego con miedo. Bárbara insistió, repitiendo la historia con detalles confusos. Los viajes sin explicación, el dinero en efectivo, las horas de soledad en el garaje. Nadie sabía si hablaba de recuerdos o delirios, pero el tono de su voz no dejaba lugar a duda. Lo creía de verdad. Días después, aquella amiga decidió actuar. Llamó a una oficina local del FBI y pidió hablar con un agente. «No sé si esto importa», dijo, «pero una mujer me ha dicho que su exmarido trabaja para los soviéticos». La conversación quedó registrada como una declaración civil no verificada. Durante semanas, el informe quedó en el fondo de una carpeta, hasta que alguien lo leyó. El nombre que figuraba en la denuncia, John A. Walker Jr., era un detalle que no podía ignorarse. En aquel momento, la División de Minamendientas contra Espionaje ya investigaba filtraciones dentro de la Marina. Un agente, Robert Hunter, tomó el expediente y decidió revisarlo. Lo hizo por instinto más que por evidencia. Hunter tenía fama de persistente. Había pasado gran parte de su carrera siguiendo casos que nadie quería asumir. Pistas débiles, testimonios borrosos, rumores imposibles. Pero algo en esa historia lo inquietó. Un operador criptográfico retirado, con contactos en la Marina, vinculado a una exesposa inestable que hablaba de rusos y dinero. Era, al menos, una coincidencia curiosa. El agente viajó a Norfolk y comenzó a reconstruir la vida de Walker. Lo entrevistó en apariencia por motivos rutinarios, revisó sus registros financieros y lo observó desde la distancia. Walker no parecía ocultar nada. Caminaba con tranquilidad, se presentaba como un hombre común, conducía un viejo sedán y todavía mantenía su agencia de seguridad. Para el ojo inexperto, no era un espía. Era un veterano más, envejecido, amable, cansado. Pero Hunter sabía que los traidores no se parecían a las caricaturas. Eran así, tranquilos, invisibles, metódicos. En otoño de 1984, el FBI abrió oficialmente una investigación. El nombre en clave fue Wizard II. El objetivo, ahora claro, comprobar si Walker seguía en contacto con alguna red extranjera. Durante meses lo siguieron discretamente, analizaron sus llamadas, revisaron sus movimientos. Nada parecía fuera de lugar, y precisamente por eso el caso se volvió más peligroso. Walker, ajeno a todo, seguía actuando como si el mundo no lo observara. Dejaba sobres en los mismos puntos, seguía usando las mismas rutas y mantenía la misma calma fría que lo había protegido durante 20 años. El reloj narrativo se había reiniciado. El cerco se estaba cerrando y él aún creía estar por encima del tiempo. La madrugada del 20 de mayo de 1985 comenzó como cualquier otra en el condado de Montgomery, Maryland. La carretera estaba desierta, las luces de los semáforos cambiaban sin testigos y una fina neblina cubría el asfalto. Para John Anthony Walker era una noche más de trabajo. En el asiento del pasajero llevaba un sobre manila cerrado con cinta
que contenía microfilms, coordenadas y claves de comunicación. Nada nuevo. Lo había hecho decenas de veces. A 15 kilómetros de allí, 3 vehículos del FBI lo seguían a distancia. En el maletero de uno de ellos, los agentes mantenían un transmisor conectado al canal de vigilancia. Llevaban meses esperando esa noche. Cada movimiento de Walker había sido medido, cada parada calculada. Solo faltaba la confirmación física, el momento exacto en que el espía entregara material clasificado a una potencia extranjera. Walker detuvo el coche cerca de Huntersville Park, una zona arbolada al norte de la autopista. Miró el reloj, las 23:45. Apagó las luces, tomó el sobre y salió del vehículo. Caminó por el borde del bosque hasta llegar a un punto designado. Una vieja señal de no estacionar cubierta de óxido. Allí, entre las raíces, había un hueco en el suelo, su dead drop. Dejó el sobre dentro, cubriéndolo con un poco de tierra y hojas húmedas. Luego se quedó inmóvil unos segundos, como si escuchara algo invisible. A lo lejos, un motor arrancó. 2 hombres observaban a través de binoculares desde un vehículo sin luces. «Objetivo en posición», susurró uno. «Esperen confirmación», respondió el otro. Walker regresó lentamente hacia su coche, encendió un cigarrillo y se acomodó al volante. En su retrovisor, el bosque parecía dormido. No sabía que, en ese mismo instante, más de una docena de agentes cerraban el perímetro. Cuando el primer par de luces lo encandiló, no intentó huir. Otro coche le bloqueó el paso. 2 figuras se acercaron por los costados, armas desenfundadas, movimientos firmes, sincronizados. John Anthony Walker queda arrestado por espionaje contra los Estados Unidos. Walker parpadeó, exhaló humo y después de un breve silencio sonrió. Tardaron demasiado. No opuso resistencia. Lo esposaron y lo hicieron sentarse en el borde del capó, bajo la luz fría de los faros. Los agentes registraron el interior del vehículo. En el asiento trasero encontraron $5,000 en efectivo, un mapa con ubicaciones de silos nucleares y una lista de claves cifradas con fechas recientes. Todo lo que necesitaban para cerrar el caso. En ese momento, a kilómetros de distancia, su hijo Michael Walker era también arrestado en su base naval. Arthur, su hermano, sería detenido esa misma noche, y Whitworth seguiría semanas después. La red entera colapsó en cuestión de horas, sin tiros, sin persecuciones. Los agentes leyeron sus derechos. Él no dijo palabra. Solo observaba el suelo, impasible, mientras la bruma se condensaba alrededor de los coches. El hombre que durante 20 años había vendido los secretos del arsenal nuclear estadounidense ahora estaba quieto, con las manos atadas y la mirada fija en un punto indefinido. Cuando uno de los agentes lo escoltó hacia el vehículo, Walker murmuró algo apenas audible. Nada dura para siempre. Esa noche, bajo la lluvia de Maryland, terminó la carrera del espía que había hecho temblar a 2 imperios. Y con él terminaba también una de las sombras más largas de la Guerra Fría. Cuando los agentes del FBI comenzaron a clasificar la evidencia, comprendieron que no se trataba de un caso de espionaje más. Los documentos recuperados del coche de John Walker eran solo la superficie de algo que se había extendido durante casi 20 años. Cada microfilm, cada clave, cada coordenada, llevaba fechas que retrocedían hasta 1967. En los laboratorios de análisis forense digital, las cifras resultaron abrumadoras. Se estimó que la información comprometida abarcaba más de 1 millón de mensajes descifrados entre la Marina de los Estados Unidos y sus unidades estratégicas. Las claves entregadas por Walker permitieron a la Unión Soviética conocer la ubicación
y el estado de casi todos los submarinos estadounidenses desplegados en el Atlántico y el Pacífico. El informe final del FBI, desclasificado años más tarde, lo expresó sin metáforas. Ningún agente en la historia moderna ha causado un daño tan sistemático, tan duradero y tan invisible. El almirante Thomas Brooks, entonces director de operaciones navales, lo dijo con franqueza ante el Congreso. Gracias a Walker, la Unión Soviética supo más sobre nuestros submarinos que nosotros mismos. Durante 2 décadas, Moscú había podido anticipar los movimientos de la flota estadounidense, conocer las rutas de patrulla, calcular las zonas seguras de lanzamiento y descifrar los protocolos de comunicación. La disuasión nuclear, ese equilibrio precario entre las dos superpotencias, había estado, sin que nadie lo supiera, inclinada hacia el lado soviético. Los analistas de la CIA intentaron medir el costo real, no en dinero, sino en consecuencias. Las estimaciones hablaban de miles de millones de dólares en protocolos de seguridad que debieron ser reemplazados, decenas de estrategias operativas reescritas y años de ventaja táctica perdida. En palabras de un agente veterano del contraespionaje, Walker no vendió documentos, vendió tiempo. Y en la Guerra Fría, el tiempo era la diferencia entre la guerra y la supervivencia. En los despachos del Pentágono, el descubrimiento provocó algo más que indignación. Provocó miedo. Si un operador criptográfico, con acceso limitado, había podido mantener un canal de información abierto durante casi 2 décadas, ¿cuántos más podían existir? Se revisaron protocolos, se reescribieron procedimientos, se blindaron comunicaciones. Pero el daño ya estaba hecho. La KGB había construido, con las entregas de Walker, un mapa perfecto de la estructura naval estadounidense. Durante los años más críticos de la confrontación, mientras los submarinos norteamericanos navegaban bajo el hielo del Ártico o frente a las costas soviéticas, Moscú sabía exactamente dónde estaban. Esa información, archivada en salas sin ventanas en la Lubianka, había cambiado la estrategia militar de toda una superpotencia. Cuando los analistas del FBI cerraron el último informe, la conclusión fue tan seca como inevitable. Durante 20 años, la seguridad naval de los Estados Unidos dependió de un hombre que la vendió por $1,000. John Anthony Walker fue condenado a cadena perpetua el 6 de enero de 1987 por espionaje y conspiración contra los Estados Unidos. Su hijo Michael, su hermano Arthur y su viejo amigo Jerry Whitworth recibieron también sentencias largas. Ninguno de ellos volvió a hablar con él. La red que había construido con precisión durante 2 décadas se desmoronó en cuestión de meses, no por la acción de los servicios de inteligencia, sino por el peso de sus propias decisiones. Fue trasladado al Centro Penitenciario Federal de Butner, en Carolina del Norte, una prisión de seguridad media rodeada de alambradas y pinos. Allí pasaría el resto de su vida. Los guardias lo describían como un recluso tranquilo, casi educado. Leía, escribía cartas esporádicas, caminaba en círculos por el patio y observaba las noticias en la televisión del pabellón común. Nunca pidió privilegios ni mostró arrepentimiento. Cuando un periodista lo entrevistó años más tarde, Walker se limitó a decir: «El país que traicioné ya me había traicionado primero». Lo dijo sin rabia, sin énfasis, como quien recita una verdad personal más que una excusa. Nunca pidió perdón, nunca escribió memorias. Rechazó las ofertas de editoriales y documentalistas que querían comprar su versión de los hechos. Decía que las historias solo sirven a los ingenuos y que la verdad no le debía nada a nadie. En los informes del centro penitenciario, los psicólogos anotaron una constante: ausencia total de culpa.
Walker no se consideraba un traidor ni un patriota, sino un hombre que había visto una grieta en el sistema y la había aprovechado. En una carta incautada por los guardias escribió: «Engañé al sistema, eso me basta». A veces en la televisión del comedor aparecían noticias del mundo que él había contribuido a moldear desde las sombras: la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, las nuevas alianzas que transformaban el orden global. Walker las observaba en silencio, sin expresión. En aquellas imágenes veía el colapso de todo lo que había hecho: los códigos, los contactos, los secretos por los que había arriesgado su vida. Ahora eran irrelevantes. El enemigo al que había servido ya no existía. El hombre que durante 20 años había creído manejar el equilibrio del poder mundial terminó sus días observando un mundo que había seguido adelante sin él. Su mayor victoria, haber burlado al sistema, se volvió su condena. Vivir lo suficiente para comprobar que el sistema había cambiado de piel y que su traición ya no tenía sentido. En los últimos años caminaba despacio por el patio, apoyado en un bastón, y miraba al cielo con una calma casi infantil. Quizás pensando, quizás recordando. Nadie lo sabía. Murió en 2014, en la misma prisión, a los 77 años, sin visitas y sin epitafio. Para la historia oficial, era solo un número más en los archivos del espionaje. Para quienes lo estudiaron, una advertencia. Y para sí mismo, hasta el final, un hombre que había ganado. Pero cada día, al ver las noticias, comprendía que el mundo que vendió ya no existía. Años después, en 2014, John Anthony Walker murió en prisión a los 77 años. No hubo ceremonia, ni prensa, ni discurso. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, dentro del cementerio del centro penitenciario de Butner, Carolina del Norte. Nadie reclamó los restos. Ninguna bandera cubrió el ataúd. Solo una losa de cemento con un número grabado. Un final silencioso para un hombre que había pasado la mitad de su vida hablando con enemigos que nunca vio. En los años siguientes, los archivos desclasificados del FBI y la CIA revelaron el verdadero alcance de su traición. Los documentos que entregó alteraron estrategias, comprometieron operaciones enteras y costaron vidas en el mar. Los analistas militares confirmaron que la información de Walker redibujó el mapa de la disuasión nuclear. Los submarinos estadounidenses, la punta de lanza del poder estratégico norteamericano, habían navegado durante años creyéndose invisibles, cuando en realidad eran seguidos paso a paso por la inteligencia soviética. Por $1000, John Walker había vendido algo más que papeles. Había vendido la confianza de una nación. Y esa confianza, una vez rota, nunca volvió a ser completa. El dinero desapareció. Los códigos fueron reemplazados. Los protocolos cambiaron. Las máquinas evolucionaron. Los enemigos también. Pero el daño más profundo no fue militar ni técnico. Fue moral. Walker demostró que el enemigo no siempre está afuera. A veces se sienta frente a tu mesa, lleva tu uniforme y te llama hermano. En la Guerra Fría, la traición nunca fue ideológica, fue humana, y eso la hizo eterna.